este pues es uno de los libros que podemos ver de testimonio que se ha venido dejando en torno a Facatativá en el marco de sus 400 años hace unas décadas atrás, y que vamos en ese momento a apreciar. Agradecerle, reitero, pues al doctor en historia, que de hecho ha sido maestro de historia de todos los que en su mayoría estudiamos aquí en el municipio de Facatativá, y por el cual yo inclusive cogí aprecio por este ámbito del estudio de la historia. Maestro, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, aquí, digamos, vamos a ver como tal en el libro, para que ustedes puedan, más adelante pues lo vamos por redes sociales a compartir muchísimo más en detalle. Tiene varios estudios precisamente en relación a todo lo que ha sido el acervo testimonial de la comunidad indígena, todo el desarrollo también afro, que en ese caso se ha adentrado no solamente en la periferia del país, sino que también ha llegado aquí a la zona andina, y de igual manera pues el complemento histórico que acabó de mencionarlo el maestro Gabriel Maldonado se ve en los vestigios testimoniales, desde el Camino Real, que es parte precisamente de todo ese proceso de colonización, hasta el proceso de apropiación cultural que nosotros aquí los mestizos y pues todas las comunidades en sus diferentes manifestaciones hemos tenido a través de la danza, de los cantos y de la literatura. Maestro. Estando trabajando en la industrial, me dio por adelantar más estudio, y es así que en el año 1900 tuve la dicha de graduarme como doctor en historia en la Universidad Javeriana. Aquí en el pueblo me conocen todos como el profesor Murillo, porque no soy capaz de decirle a un exalumno: yo no soy el doctor, no soy el profesor, soy el doctor. Pero como el doctor le dicen a todo mundo, entonces yo digo: dígame profesor, porque así me conocieron. Después de graduarme y hacer unos 7 libros a nivel nacional, me dediqué a la investigación en Facatativá para regalarle su historia a un pueblo que me abrió los brazos cuando yo llegué a este municipio, en el cual ya lo considero como mi patria adoptiva. Son 2, pero traje este porque es el más completo de mis libros. Pero desgraciadamente el apoyo de las autoridades municipales no lo he podido tener. Todo esto lo he hecho con mi dinero, metiéndome la mano al bolsillo, porque quiero que los habitantes de Facatativá conozcan su verdadera historia. Está esto lleno de historia, pero la historia que conseguí cuando empecé a trabajar y llegué aquí, ya con mi diploma, encontré que había muchos, pero muchos errores. Y me contaban las historias, pero no habían fuentes para sustentarlas. Y a mí me quedaría muy difícil coger unas cantidades de historias que el pueblo se las sabe a través de la comunicación oral y plasmarlos aquí
y dejar que la gente que tiene los libros entonces vayan a buscar la fuente. Esto está documentado a través de las fuentes notariales y eclesiásticas, tanto de Funza como aquí en este territorio, fuentes notariales, eclesiásticas, etcétera. Y lógicamente la Luis Ángel Arango. De tal manera que cualquiera que lo lea y quiera saber algo de Facatativá, pues busca la fuente a ver si estoy en lo cierto o no. El exalumno Calle me pidió 3 temas importantes, entre ellos ya mencionaron uno, el camino real. Pero yo lo que quiero con ustedes, cambié el libreto porque yo quiero darles a conocer el origen. Óigalo bien, el origen. Primero de Facatativá y el origen de su nombre. Porque todo mundo, aún tenga el libro porque no lo leen, yo les pregunto qué significa etimológicamente Facatativá. Y yo sé que la mayoría de los que están aquí me van a decir cercado fuerte al final de la llanura. Eso lo tengo por seguro. Entonces vamos a cambiar ese concepto y por eso le dije yo a Calle, no, yo voy a empezar por esto. Y una parte del arte pictográfico que hay en las piedras, porque ya el compañero que me antecedió habló de los caminos reales y van a hablar más. Para poder entender la historia de Facatativá, nos tenemos que remontar a Funza. Ustedes dicen, ¿pero por qué? Es que Funza era la capital del Zipazgo. Habían 2 parcialidades en el territorio cundiboyacense, la del Saque, que es la parte nororiental, o sea, lo de Boyacá, y lo del Zipa, la parte suroriental, que es el dominio del Zipa. Entonces, partimos por el dominio del Zipa. Aquí, cuando yo llegué, conseguí investigando que habían unos panfletos que decían que el nombre de Facatativá era correcto Facatá. Y ese término de Facatá es el mismo nombre de Funza, que también tiene el nombre de Unza, que también tiene el nombre de Bogotá, y de ahí el término de Bogotá, y fue el establecimiento donde el señor Quesada hizo su dominio de hecho, una fundación de hecho. Cuando los indios se rebelaron y la quemaron, entonces Quesada, con unos indios de Guatavita que fueron de aquí, y en Teusaquillo fundaron la verdadera ciudad de Facatativá. Una fundación de hecho,
la que llegó aquí, y en Teusaquillo una fundación de derecho. Me refiero para que me entiendan. La fundación de hecho es una fundación cuando uno a la brava somete a otra persona, a la población, y lo reta. Y la fundación ya jurídica es una población completamente diferente. La una se fundó en 1538 y la otra en 1539. Bogotá se le había cambiado el nombre por Santa Fe de Bogotá en la Constitución de 1991. Yo estaba como decano de la Universidad Antonio Nariño de Ciencias Sociales. Al ver ese error, escribí un artículo, y por ese artículo que llama Santa Fe, Bogotá y la Constitución de 1991, donde mostraba que eran dos Bogotá y que existieron paralelamente. Entonces, los parlamentarios de apellido Lozada II, uno del Caquetá y el rector de la Universidad Antonio Nariño, al verlo, me pidieron que ampliara más eso y se lo llevaron para el Senado. Allá me dieron la razón y por consiguiente cambiaron el nombre de Santa Fe Bogotá por Bogotá. Por Bogotá. Porque para la efeméride de Bogotá no se podía tomar el año de 1539, sino de 1538. Y por eso agotaron todo su papel membreteado y hoy tenemos el nombre de la ciudad de Bogotá. Ahora tomando ya rápidamente, porque aquí el espacio es igualito al espacio de la televisión. me meto de una vez. Todo este territorio en que estamos viviendo pertenecía a Funza. Entonces, Facatativá no existía como ente territorial. Jamás. Cuando aparece Facatativá como ente territorial, después de la muerte del último de los Zipas, llamado Sajipa, sobrino de Tisquesusa, más o menos en el año de 1543 o 44. Ahí ya vamos a empezar a hablar de Facatativá, pero les voy a mostrar ese proceso. Facatativá en ese tiempo no se conocía con el nombre de Facatativá, sino como el cercado del Zipa, como la casa recreacional del Zipa, donde él venía a descansar. Y entonces de ahí para allá no van a conocer nada de Facatativá hasta que no se independice o se separe de Funza. De ahí para allá, les digo que los pueblos indígenas que rodeaban a este territorio eran unos pueblos pequeños, se llamaban utas, o sea, grupo de familia uterina. Ustedes se agruparon unos, otros, y así sucesivamente esas utas.
cada UTA, y aquí viene ya el problema con los historiadores locales, es que cada UTA estaba gobernada por un pater familia, o cada familia nombraba a la persona más antigua de ellos, de más entrada de edad. Entonces se le llamó UTA Tiva. UTA Tiva significa capitán menor. Esas UTAs después se reunieron en otro sistema social político más grande, llamado Sibin. Y esas Sibin están gobernadas por un Sibin Tiva, o sea, un capitán mayor. En esa época se formaron, de esa reunión de los pueblos, se reunieron 3 Sibin. La Sibin de Zipacón, la Sibin de Facatativá y la Sibin que en este momento le doy el nombre de Chueca. Esas 3. Hubo una UTA que no se integró. Y no se integró porque Facatativá, por la primera, o antes de la primera, que es la primera, el camino real más importante de Faca, era hoy la segunda, antes era la primera. Y no olviden que se llama Camino Real porque fue el rey que donó la plata de los impuestos que le cobraron aquí a los indígenas y a los españoles. Desde mandárselo a la corona, él dio la orden que construyeran el Camino Real. Y ese Camino Real, lo que acaba de decir el compañero, de Honda a Bogotá, lo hice con Alcocer y Olaya, le dieron 300 pesos en la época y tuvieron que hacer ese Camino Real. Y ahí viene el progreso de Facatativá. Bien. Las 3 Sibin se repartieron el territorio. El uno fue Zipacón, el otro Chueca, que comenzaba después de la escuela que está ahí yendo para el Rosal, donde está Alpina. Y llegaba hasta Santa Marta, hasta la vereda de Santa Marta. Y Facatativá conseguía todo esto, y Mansilla porque era la más importante de esas 3 Sibin. Y allí es donde pecan también los historiadores de la localidad. Esa Sibin de Facatativá, que estuvo gobernada por un Sibin Tiva, ese Sibin Tiva se llamó Facatativá. Facatativá. Ahorita lo descomponemos para decir qué significa cada uno de esos términos. Ese es ya cuando llegaron los oidores a este territorio y que a fundar una ciudad, porque tenían que fundarla por obligación. Los oidores gracias. Bueno, entonces, los oidores no podían fundar su ciudad, no tenían esa potestad,
sino los conquistadores, los religiosos y de hecho los encomenderos. Allí vino el oidor Juan de Mena, a quien le atribuyen la fundación de Facatativá en el año de 1601. Me toca, no terminé, pero otro día le... Bueno, aquí como primeramente realmente un honor, maestro Murillo, que fue pues como lo mencionamos hace unos momentos, maestro de muchas de las personas que hemos pasado aquí por el municipio, que nos ha de alguna manera colocado esa chispa, no solamente de la historia, sino del amor precisamente por el patrimonio. Ahora vamos a hacer, digámoslo en una sala aparte, una entrevista con cada uno de los maestros. Precisamente vamos a retomar esta historia puntualmente del maestro Jorge Murillo, toda la historia para que la podamos ver más adelante en un clip solamente de la historia puntual que el maestro nos viene a compartir el día de hoy. Es decir, no la vamos a dejar en continuará, sino que la vamos a ampliar a través de unos videos aparte. Esto pues para que las personas que nos acompañen no queden como iniciados y más adelante podamos desarrollar qué pasó con esa historia. Maestro, muchísimas gracias y le entregamos pues en este momento, maestro Gabriel, también por favor, qué pena que no lo este es otro. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia.